Las opiniones expresadas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus creadores y no reflejan necesariamente el punto de vista ni la política de esta televisora. Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas noches, Saray. Buenas noches, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan una vez más en su programa La Voz de Udela. De antemano agradecemos esa sintonía siempre, también por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Hoy vamos a hablar, Francisco, esta noche de un tema que es sumamente importante y que todos debemos tener por lo menos ese mínimo de conocimiento, y es el tema de los sismos. También podríamos hablar de deslizamientos, también podríamos hablar de incendios, de muchas cosas, pero hoy específicamente es de sismos. Así es, Sara, hay una realidad que para muchos a Panamá no pasa por estas situaciones. Sin embargo, hemos visto que en las últimas semanas pues hemos sido como que foco de sismos frecuentes, más lo que han ocurrido recientemente en países cercanos. Y como tú dices, conocimiento general, algo que todos en la familia debemos planificar. Y precisamente el tema de hoy, sismos entre la planificación y la reacción, Saray. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. A diario vemos o escuchamos en los medios información acerca de cómo actuar ante situaciones de desastre, puntualmente de los sismos. Y aunque desde niños se pongan en práctica simulacros de evacuación en las escuelas, pasar de lo ficticio a lo real cambia totalmente el escenario. Panamá no escapa de esta situación, y en las últimas semanas se han registrado movimientos de grandes magnitudes que nos dejan vulnerables y nos llevan a pensar si realmente estamos preparados para responder a este tipo de emergencias. Utilizar escaleras para evacuar edificios, evitar el uso de velas por posible escape de gas, alejarse de zonas de peligro, son algunas de las recomendaciones que ofrecen los especialistas. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos de los sismos entre la planificación y la reacción. Bien, Sara, y para hablar de este tema tan importante, pues nos acompañan dos personalidades muy conocedoras del tema: el director de SINAPROC, el señor Omar Smith, y el profesor Alberto Contreras. Él es coordinador de la carrera de Urgencias Médicas y Desastres de la Universidad Especializada de las Américas. Bienvenidos a La Voz de Udelas. Y vamos a entrar en materia precisamente porque nos escuchamos la palabra sismo y hay un sinfín de teorías que explican en la población es que esto causa sismo. Mencionaba Sara ahí fuera de cámara, es que llueve, la tierra está muy caliente. No. ¿Cuál es la verdadera causa de los sismos, profesor? Bien, ¿cómo estamos? El tema sísmico al final es un paradigma que en la población no se ha realizado una docencia o no conoce, quizás por temas de generaciones en generaciones, apelan a creencias o mitos que no responden realmente al concepto científico de por qué se da. La actividad sísmica en Panamá es muy propia y particularmente su focalización hacia la región norte entre Chiriquí, Boca del Toro y Costa Rica. ¿Por qué? Nosotros nos dividimos geopolíticamente como países, pero a nivel de subsuelo, en placas tectónicas, hay 4 placas que se encuentran bajo Panamá. Esta placa es la placa de Nazca, Coco, Caribe y la microplaca de Panamá. Ocurre y pasa que estas placas tienen un punto de unión, como si fuera un juego dominó. Se encuentran en un punto y cuando una se mueve, pues produce cierta estimulación entre las otras donde se encuentran. Este punto de encuentro se llama zona de subducción y se encuentra precisamente hacia el área de Chiriquí, Boca del Toro, hacia el área de Punta Búrica principalmente. Cuando nosotros verificamos un mapa histórico de nuestra realidad sísmica, podemos encontrar de que la mayoría de los incidentes sísmicos se focalizan hacia esta región, producto pues que es donde están los puntos de encuentro de estas placas. Entonces, de ellas emanan otros puntos, como lo que se conocen como fallas. Y estas fallas, pues, son las que principalmente llevan a la producción también de actividad sísmica, o sea, que son pequeños epicentros o áreas donde se genera la actividad de movimiento telúrico y produce, pues, el movimiento sísmico que percibimos. ¿Podríamos ver entonces como algo natural
viendo toda la parte técnica que nos conlleva el hecho de que se den sismos frecuentes, por lo menos en el área de Chiriquí, Bocas del Toro. Es correcto y es bueno y es saludable que se dé, y eso es lo que la población tiene que entender y comprender. La actividad sísmica es un proceso natural desde el principio de los tiempos en la Tierra, no es algo de ahora. Si nos remontamos a la historia, tenemos actividad sísmica desde la construcción del canal. 1934, junio, fue de 7.3. En el 76, en el 91, Bocas del Toro. O sea que es una historia que ya vivimos con ella, pero quizás nuestra memoria a corto plazo nos hace olvidarla y quizás la desestimamos. Sin embargo, es bueno, es natural. La Tierra es caliente, el centro de la Tierra es caliente. Esto libera energía o produce energía y esa energía se transforma en tensión. La manera en que la Tierra la libera es mediante los movimientos de estas placas tectónicas que va liberando gradualmente esta actividad, por lo cual el hecho sísmico es bueno, es natural y es propio que se dé para evitar que esa energía se acumule y se libere de manera explosiva o agresiva, evitando así sería algo de grandes catastrófico. magnitudes, correcto. El profesor toca un tema que llama mucho la atención. Él utiliza la palabra es muy natural, es bueno. Pero ¿cuándo pasa a ser, señor Osmar, de bueno y natural algo que nos diga hay una alerta, algo podría estar fuera de lo común o eso no pasa? No, es que la alerta es permanente. Recuerdo que hace como más de 15 años que estábamos revisando este tema de los sismos y nos decía el profesor Camacho, cuando ustedes ven en esta mancha, lo que él le estaba explicando ahorita a Alberto, uno ve el mapa sísmico y él va marcando una serie de puntos. Bueno, cuando en esos puntos, digamos, el último año, usted observa que no hay nada, eso te quiere decir de que podemos estar recibiendo algo. Por eso es que planteamos de que esto tiene que hacerse de manera permanente. Un ejemplo que siempre usé yo ahorita más en esta crisis de junio era lo de el sismo que se dio. El principal fue un 6.5 en magnitud. Pero usted pues vio, y era uno que nos llamaba mucho la atención de que el decrecimiento era menor. Hubo uno de 5 después y se mantuvo por 4, pues digamos que por varias semanas. Entonces dirán, ahí viene uno grande. Bueno, en California están esperando el grande desde hace más de 50 años. Wow. Y han tenido sismos últimos, tuvieron un sismo de 6.6 y han tenido muertos registrados por un sismo de 6.6. Entonces, lo que tratamos de decir es de que no es para alarmar, sino para estar preparado. O sea, estás viviendo en un área sísmica, entonces lo que tienes que hacer es tratar de vivir con ese riesgo. Hay habido incidentes importantes. O sea, tenemos el terremoto del año 91 en Bocas del Toro. Tenemos entonces el de mismo, al otro extremo, en Puerto Armuelle, el año 70. Y se cayó una escuela casualmente. Entonces, ojo, han sido cosas relevantes. En el 70 no hubo muertos, pero en el de el Bocas del Toro sí. Entonces, todo eso, esa falla longitudinal que tenemos en la frontera. ¿Qué tan difícil es para usted, en el caso de manejar un equipo como el SINAPROC, dar esa respuesta rápida? Porque bien lo han comentado ustedes, es un proceso natural y es saludable. Sin embargo, cuando ocurre, pues en muchas ocasiones tienen consecuencias que son negativas para la población. ¿Qué tan difícil es dar esa respuesta, la respuesta inmediata, de el contabilizar? En el caso de nosotros, por ejemplo, como periodistas, del ser profesor, ¿qué tan difícil es para que la entidad oficial del Estado dé los resultados para no alarmar a la población, para no crear un caos en la población? Bueno, es que son diferentes informaciones. Nos hemos percatado que lo que quiere, y más que todo después de esta crisis de julio, ha sido la información de la magnitud. ¿De cuánto fue? Y de una vez vendrá qué es lo que sucede. Entonces, lo que hemos hablado con Geociencia es que nos avisen, digamos, en los próximos 15 minutos después sucedió el evento. Y de esa manera, parece mentira, pero psicológicamente la presión disminuye. El riesgo es permanente. O sea, el riesgo no es porque si hubo un 6.5, entre comillas, el sismólogo te dice, estamos liberando energía. Claro, como ya mencionó Alberto y lo explicó muy bien, cuando tú tienes un sismo de 7, se liberó esa energía abruptamente porque estaba acumulada. Entonces, a eso hay que prestarle mucha atención. No hemos tenido el caso, que fue voy a usar el mismo ejemplo de California ahorita, que teníamos sismo de 6 y fueron bajando a 5 y de repente se disparó a un 7. Ese no ha sido el escenario, pero también es posible. Entonces, es como, de nuevo digo, el eslogan es estar preparado y no es para estar alarmado. No se puede ser tan predecible decir que estamos en uno alto, vamos bajando o podemos regresar. Lo normal es que vaya bajando. Es lo normal, pero puede ocurrir. El tema de sismo es de que no hay pronóstico. Recuerdo que cuando estábamos haciendo la inducción y demás en temas de entrenamiento, una de las características nos decían es que solamente hubo un sismo que fue pronosticado y no fue por los estadounidenses, fue por los chinos. Y estamos hablando del año 50.
Y sí se dio. O sea, ellos tuvieron la particularidad de poder decir, identificar el grupo tal fecha, hora, iban a haber un sismo en tal lugar. Y sí lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Todavía no hay una explicación racional a eso. Supuestamente es cálculo matemático y demás. Pero eso fue puntual. Y lo que al final el argumento fue, eso fue fortuito. O sea, en buen español, la pegaron. Pero eso no nos aplica a nosotros. Nosotros ya tenemos bien definido nuestro sismo. Nosotros muy probablemente sabemos dónde van a ser los sismos. Correcto. No hay nada nuevo. O sea, por ejemplo, aquí hubo un sismo, aquí en la mitad de la ciudad, la semana pasada de 3.8. No hubo nadie que dijera que lo sintió. El registro estuvo. Tomamos un sismo importante en Colón, costa afuera, que afectó en 1882 a la ciudad capital. Nos enteramos 7.9. Correcto, casi un 8. Nos enteramos hace una semana después en Panamá de que había habido un tsunami y que había afectado a personas en Gunayala. Increíble. Eso pasó en Panamá. Y es importante porque toda esta información, Saray, la manejan ustedes que están en la parte técnica profesional de esto. El resto de la población, salvo que, como usted dice, que sienta el sismo, y a veces va ha a tomar pasado alertas. que en redes, uno ve en redes que empieza a circular la información de que no, es que hubo un sismo, pero es que nadie lo sintió. ¿Quién sintió ese sismo? ¿Cómo fue? Entonces, que ahí también surge un tema, porque Francisco le pregunta al director del SINAPROC cómo se hace para dar esa información, una respuesta. Pero ojo, también hay algo que está jugando un papel muy importante, y son esas noticias falsas, que empiezan a inventarse. ¿Cómo hace el SINAPROC para contrarrestar este tipo de información que la gente a veces se pasa? Bueno, acá tenemos varios frentes de batalla, digamos así, con respecto a eso de los fake news. Y uno es el bendito y salomónico audio de WhatsApp de la profesora que recibió una semana antes el entrenamiento en sismología. No es la primera vez, no es ahora, ya tenemos 3 profesoras en eso. Y entonces, interesante, la profesora no es panameña, la profesora es peruana, la profesora es chilena, o sea, en todos lugares hay eso. Entonces, ¿qué es importante de esto? Es que no caigamos en la vuelta. O sea, y la información tiene que ser permanente. Cuando el profesor me dijo a mí, Omar, hay este programa, yo estoy diciendo que sí a todo, porque es la única manera de poder ser permanente. Pero ojo, lo estamos hablando hoy, 15 de julio, pero ¿y cuándo lo volvemos a hablar? Y esto tiene que ser permanente. Lo que nosotros aspiramos es de que usted tenga una tarjeta dentro de su, digamos, cartera, y que la tarjeta le diga a usted qué tiene que hacer en un momento que se dé algún tipo de sismo. Entonces, a eso esperamos. No tenga que esperar que SINAPROC lo diga, porque hay un eslogan que me encanta de SINAPROC que dice: SINAPROC somos todos. Tiene más de 15 años. Entonces, significa que ustedes también son parte de nosotros, pero que yo tengo que darle la información a ustedes. Entonces, me explico, es como una simbiosis de los dos y tenemos que ir prestando la atención debidamente. Precisamente en ese eslogan de que SINAPROC somos todos, todos en general tenemos una participación importante para reaccionar, porque justamente es el tema, planificación y reacción. Profesor Alberto, realmente es muy difícil hacer que la población conozca o esté en ese proceso de culturizar, de familiarizarse con, porque hay muchos mitos. Correcto. Aquí hablábamos fuera de cámaras de cosas que posiblemente están en desuso, que ponernos debajo de un marco de la puerta, debajo de una mesa. ¿Qué tan cierto, qué tan falso son algunos de estos mitos que encontramos? Bien, primero que nada el tema del manejo de la información, la asertividad, partiendo de que las personas entienden lo que en su formación o educación puedan comprender de un mensaje técnico. Y retomo el tema del fake news. Si a nosotros nos pagaran por cada fake news que se genera, realmente fuera una cuestión increíble, ¿no? Cada vez que se generan este tipo de actividades, realmente creo que la tónica en el evento del 12 de mayo, en el evento del 25 de junio, ha sido quizás la falta de orientación que en ese momento se dio con respecto al seguimiento de la actividad. Particularmente ese evento se da en horas de la noche, medianoche aproximadamente. Entonces se crea un momento de zozobra, la gente solamente se acuerda del evento o de las situaciones de desastre o de emergencia cuando ocurren. Realmente nosotros en Panamá carecemos de un proceso cultural. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacer el tema de hacer sinergia, buscar aliados, crear estrategias. Estas estrategias tienen que ir mancomunadas y no es solamente una labor de SINAPROC, como dice Omar, SINAPROC somos todos, pero el tema de SINAPROC es que la articulación la debemos hacer con toda la comunidad. Y en ese sentido es cómo orientar, porque el tema es cómo llegas el mensaje para que la persona lo comprenda de la manera que quieres que se comprenda. Vamos por un ejemplo, el primer comunicado que en su momento tira SINAPROC al momento del sismo, y el encabezado dice alerta verde. Las personas que entienden por alerta verde solamente leyeron alerta. Caos. Al final interpretan alerta como un proceso de caos. Entonces,
¿Cómo se codifica esto para que las personas comprendan que conlleva un proceso de alerta verde? Y es aquí donde las universidades, las instituciones y demás componentes de la sociedad tenemos que hacer convergencia para transmitir este mensaje, procesarlo y que sea entendible a la población. Esa es la parte más importante, el saber comunicar. Es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udela Saray. Hoy hablando de un tema muy importante y es la actividad sísmica en Panamá, la planificación y la reacción. Estuvimos viendo en el bloque anterior un poco de las causas de los sismos y el cómo las personas los tomamos de una manera como de alerta, de caos. Bien lo mencionaba el profesor Alberto, el director de CINAPROC también que nos acompaña hoy, el tema de lo importante y lo eficaz que es saber comunicar. Sin embargo, nos surge una pregunta muy importante ante toda esta situación. ¿Está Panamá realmente preparado para reaccionar ante una actividad sísmica mayor? Ningún país del mundo está preparado para un evento como tal. No hay manera de hacer una preparación para una actividad que no es calculable, que no es medible y que no podemos medir repercusión. Lo que sí se puede hacer es tomar medidas de mitigación y de prevención para saber cómo actuar y evitar ser más expuesto o más vulnerable ante estos eventos. Ahora nos queda la pregunta, Saray. Hemos hablado de medidas de mitigación o de prevención. ¿Cuáles son esas medidas, señor Omar, que podemos tomar, la población en general? Medidas prácticas que a todos, por ejemplo, en cada familia, todos debemos saber cómo, no prevenirlo tal vez, pero cómo reaccionar. Pero ¿Sí se puede prevenir? Hagamos un tema de prevención. Sí, el tema, prevención preparativo. ¿Qué sucede? De que si tú vives en una residencia específica en el área de Puerto, ahí hay dos recomendaciones básicas. Si tú vives en Puerto Armuelle y tu casa es de madera, verifica tu instalación. Ya tu instalación debe estar resentida. Pero si tú vives en Puerto, en una casa de bloque, tipo barriada, significa que cumplió con unos requerimientos en cuanto a sismoresistencia. Así que igual revísala, pero tu condición es diferente. Si tú construiste tu casa, ahí es donde viene un gran problema, de que si no construiste la casa bajo las condiciones sismoresistentes o con bendita, simple pinche viga, fundaciones, etcétera, vamos a tener un problema, que ya lo tuvimos, ya cobró vida aquí en Panamá. Entonces, esas tres condicionantes son de preparativo o de prevención. Construye una casa muy buena, revísala si es durante pero previo al sismo, y eso te va a permitir a ti una mejor capacidad de sobrevida. Ahora, preparativos. Si viene el evento, que ya lo diéramos tener, todo lo que vivimos en Puerto, lo que vivimos inclusive Paso Canoa, Boquete, todo lo que es, yo diría que todo Chiriquí Occidente. Correcto. Entonces, debo tener yo en mi casa una mochila, un cartucho o lo que tú quieras, una bolsa con medicamentos, con ropa, con una linterna. Linterna, póngale otro cargador, tarjeta de crédito, suena risible, pero sí, o un efectivo, de manera de que cuando se dé, cosas que le permitan a usted, entre comillas, sobrevivir. Si es posible agua, almacenela, alimentos perecederos, y si va a comprar enlatados que sean de abre fácil, y si no son abre fácil, compre su abre latas. Entonces, ese tipo de cosas, utilícela. Parece mentira, eso es lo que se debería tener, pero al momento de que ocurre el evento, lo primero que pensamos es vamos a sacar a la televisión. Sí. ¿Es cierto o es falso? Sí. Celular, vamos a cargar la cama, el colchón, cualquier cosa, menos último que sacamos la medicina. Sí, ahí es donde voy. Si es que si ya no lo tenías listo, ya fallaste. Correcto. Tienes que tenerlo. Pero es que no sale, es que no voy a debe salir. Ahí, gracias por decirlo. Exacto. La mayoría de los muertos en el último incidente en México, y es donde va leída la recomendación. Tú no tienes que salir de una vez. Si tu casa, de regreso a Puerto, si tu casa es de madera y tal, ahí sí tienes que salir de una vez. Pero todavía te pongo más allá. Verifica en prevención si estás pasando líneas de alta tensión. O la pinche línea de 240, que es la normal que pasa por la casa de todo el mundo, que no se caiga. Porque ¿qué pasa? Que todo el mundo salimos y entonces la persona muerte va electrocutada o porque le cayó algo encima. Entonces, son condicionantes del último. Muchos de los sismos en Costa Rica y aquí en Panamá también, importante, mueren por un paro en el corazón. Correcto. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? ¿Quedarse cuánto tiempo después de que ocurre el sismo? ¿Salir? Buscar el área. Apenas el sismo termine en la estructura, entonces usted evacúa el área.
Pero durante el sismo no es que usted va a salir de la estructura. Ahora, ¿Dónde debo yo entonces mantenerme durante? Bien. Porque no voy a mantenerme en la sala o en el cuarto, en la Correcto. cocina. ¿Dónde debo mantenerme? Es que yo uso siempre una frase para esto. Aun cuando hay que correr, hay que saber para dónde. Porque si no, entonces somos una víctima más de la ignorancia de nuestro riesgo. Todo va a depender y es contextualizado en nuestra realidad en donde vivimos. Claro, si tenemos una casa, como bien explico Omar, que cumpla con normas de construcción, las casas tienen un fundamento principal o una estructura base. Normalmente esta estructura base son aquellas vigas que son 16, 18 barras de acero, soldadas, vaciadas en cemento. Esas son las partes más fuertes de nuestra casa. Normalmente se encuentra cerca de las puertas. Si las podemos identificar, nosotros conocemos nuestra casa, la vimos cuando la construimos, definitivamente que esas esas paredes son las que pueden tener mayor resistencia y las que nosotros podemos utilizar como un área de resguardo. Sin embargo, no es la realidad en nuestra sociedad. En Chiriquí tenemos un contexto muy particular. Por lo menos en el área David, tenemos un 60% del área David que se construyó antes de 1972, que sale la norma de seguridad de construcción. Entonces, estas casas quizás no cumplen con esas características de seguridad. Entonces, ¿qué debemos identificar? Uno, ¿cuáles son las rutas de evacuación? ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente del incidente que se dé, ¿hacia dónde debo de ir? El área tiene que ser un área abierta, despejada. No solamente áreas de alta tensión o de tendido eléctrico, sino también de árboles. O que también pueda haber desprendimiento o caída de áreas de casa que hayan sido construidas sin cumplir aquellas normas de seguridad. Que nuestra ruta de salida pues tenga esa libertad de movilidad sin poner en riesgo nuestra integridad. Si es dentro de la casa, durante el evento, buscar estas alternativas. Si conocemos la estructura, áreas que sean las más firmes, más sólidas de la estructura principal. Ojo, hay que estar claro, porque hay casas que tienen paredes falsas o paredes de división de espacio. Estas paredes de división de espacio, por ejemplo, en las casas, las habitaciones, muchas de estas paredes no son paredes que son construidas hasta el techo o que son vaciadas realmente con un sistema de amarre de hierro. Y estas paredes son las que son propensas realmente a colapsar. Entonces, ¿cómo identificar? Tenemos que hacer la inspección de casa. Tenemos que verificar, súbete al cielo raso, verifica, el muro llega hasta arriba. Eso es un buen indicador a decir que la casa es sólida. No llega, esto es una pared divisoria. Tengo que ubicar cuáles son las fuertes. Durante el evento, buscar esas áreas. Si estoy lejos o ninguna de las áreas donde yo estoy es seguro, un escritorio, una cama, ojo, no es debajo del escritorio, no es debajo de la cama, es a un costado de la cama. Y la posición que debemos buscar es una posición fetal. ¿Qué quiere decir? Que yo debo bajar mi cabeza, agacharme en cuclillas, buscando que cubrir nuestras cabezas con las manos. En esta forma, que si hay algún colapso o caída, tratar de protegernos lo más que podamos de la caída de cielo raso o de cualquier objeto que pueda haber. Y esto lo debería saber desde el más pequeño de la casa hasta el más anciano. Pero en realidad se da también esa orientación, por lo menos en las escuelas. Hablábamos, Francisco, antes de ir al cambio, hablábamos sobre esos protocolos que se hacían antes en las escuelas, los simulacros, ya sea por un incendio, ya sea por cualquier situación que se podía presentar. Pero vemos que últimamente se ha ido perdiendo esos ejercicios que se hacían dentro de los colegios. ¿Qué está pasando? El responsable de la seguridad es uno mismo, no más nadie. Se está haciendo con mucha menos intensidad, sí es cierto. Lo que pretendemos durante estos 5 años, y empezamos en este octubre, que es el mes de la reducción de desastres a nivel internacional, es promover el tema. Pero ojo, no es el simulacro de escuela. Debemos pensar en un simulacro de hospitales. Debemos pensar en simulacros de iglesias. Debemos pensar, ¿por qué no? Simulacro de centros de trabajo. ¿Cuántas veces hemos evacuado CERTV? Correcto. Nunca. Ahí me dice el compañero que sí, pero no lo hemos hecho. O sea, y si lo hemos hecho, ¿cuándo fue la última vez? Lo otro, Udera sí lo está haciendo. Correcto. Lo están haciendo en su edificio una vez cada 3 veces están haciendo esas evacuaciones en la instalación de la universidad. Entonces, de nuevo, ¿quiénes estamos haciendo esa buena práctica? Si es por norma, no, allá hay norma. La norma dice que tiene que hacerse, la NFPA 101 te dice que tiene que hacerse mínimo de 2 veces. Entonces, al año. Ya está la norma. No se cumple. Vamos, la adoptamos como referencia, pero el simulacro es simplemente el ensayo de un incidente per se. Pero ¿cuántos incidentes tenemos nosotros al año? Más mueren por accidentes de tránsito en un año que en 10 por un sismo. O sea, 10 sismos de Bocas del Toro no nos van a dar la cantidad de personas que mueren en un año por accidente. Entonces, estamos preparados, sabemos primeros auxilios. En nuestros carros tenemos un botiquín. Tenemos botiquín con nosotros dentro de la mochila. Entonces, si nos respondemos sí a todo eso, excelente. Pero no es cierto.
tenemos que prepararnos. Hay otro factor importante, Saray, que con el avance de la tecnología, pues cobra más importancia, es el tema del celular. Hace 2 o 3 años vimos la actividad de mar de fondo bien alta aquí en Panamá y la gente en los resorts o cerca de las playas grabando. Sí. Me imagino que lo mismo ocurre porque con los videos del sismo reciente en Chiriquí, la gente estaba grabando y los objetos, las estanterías temblando y las personas allí. ¿Por qué esa cultura, no sé si solo el panameño, de todo el mundo, de quedarse allí y no buscar pues salvar su vida? Bien, es que hay un tema de conciencia social que hay que trabajar y sí, ha mermado. Hay que reconocer de que, ahora bien, todo está, aquí yo estoy expuesto. En función de lo que yo me socialice, en lo que yo me maneje, es lo que yo normalmente aprendo a manejar. Por lo menos, Chiriquí y Boca del Toro son provincias donde hablar de un sismo de magnitud 4, una persona común dice, ok, no hay problema, uno más. Porque están aceptando el riesgo, viven con esa condición permanente y ya no lo toman como algo fuera de contexto. Sin embargo, hay este epicentro, ese ejercicio en Azuero, en Panamá, en Colón, ok, primero saben las televisoras, pánico. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A qué yo me enfrento y cómo yo me socializo? Es el tema de aceptación del riesgo. El problema es, y es donde entramos en el conflicto, de que lo aceptamos a tal punto de que me da igual, ya sé qué va a pasar y no hago nada. Pero ojo, el día que pase algo y realmente te afecte, no tengo nada preparado. Entonces es donde entra el tema de conciencia social. Y es aquí donde entramos todos como sociedad civil de qué tenemos que hacer, cómo podemos preparar, cómo podemos concientizar, cómo lo hacemos latente para que la persona sienta que realmente es importante. Nosotros a nivel de emergencia, no solamente, como dice Omar, no es un tema solamente de sismo. Apenas pasa un incidente sale la moda. La moda es, ok, explotó el edificio con una tubería de gas. Esa fue la moda durante 2 semanas. Y todo el mundo comenzó a revisar tuberías de gas y que el edificio salieron... Hasta sentían olores de donde no había. Correcto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando pasan estos eventos, salen las redes sociales, salen los celulares. Y es ahí donde viene el mal uso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sociedad no culturizada en prevención, no culturizada en riesgo. Entonces, explican lo que creen o asumen que es y no lo que realmente puede ser. Ahora bien, está bien que lo notifiquen, pero a las instancias correspondientes. El problema es que lo usan como redes y al momento de hacer redes pasa un evento, una situación. Tus contactos, tus personas llegan... No son SINAPROC, no son el 911, no es la persona idónea. No lo interpreta. Es momento de irnos a un cambio. El tema está muy interesante, pero tenemos que cumplir. Recuerda que puede dejar sus comentarios en las redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz de Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, hoy estamos abordando un tema bien interesante, sismos, cómo estar prevenidos ante pues una situación que se pueda presentar de pronto en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, porque uno nunca sabe en qué lugar lo puede agarrar a usted un sismo o alguna otra emergencia que se pueda presentar, un desastre. Sara, y se nos incorpora a la mesa Kevin Fuentes. Él es estudiante de la licenciatura en urgencias médicas y desastres de Udelas, 4º año. Kevin, bienvenido a la Voz de Udelas. Y queremos conocer, Kevin, un poco de la experiencia. Hemos hablado con 2 profesionales ya que están en campo, pero tú eres un estudiante en formación. Bueno, ya estás más afuera que adentro. Sí. Queremos saber tu experiencia. ¿Cómo han sido esos casos en los que te has enfrentado tú a la realidad? Porque hemos hablado de la prevención, de lo que la gente tiene, pero cuando llegamos a atender estas emergencias, el escenario es totalmente distinto. Las personas en el pánico y en el no saber qué hacer, se le pues olvida termina todo cometiendo lo que los errores y haciendo lo que no tenía que hacer. ¿Cómo ha sido eso? Bien, nosotros como 4º año de urgencias médicas, de la licenciatura de urgencias médicas, hemos estado desarrollando campañas para concientizar a la población, de manera de que ellos sepan qué realizar y que se pregunten más qué hacer durante un sismo en vez de... Bien. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar ante una emergencia que de pronto se pueda dar? Pero Francisco, antes de pues iniciar el programa, una de las preguntas que surgía, y aquí están los 2 expertos y también está pues Kevin que nos puede ayudar. ¿Yo debo evacuar igual ante un sismo
ante un deslizamiento, ante Una llámese una inundación. inundación o ante un incendio, o son diferentes? Todas son diferentes. Todas son diferentes. ¿Cómo debe ser ante un sismo? Ante un sismo, espere que si el sismo finalice Culmine. y entonces realiza su evacuación. Ante un... Ajá. Pero Tiene que estar claro en los pasos que ya mencionó el profesor, Correcto. que son, sepa dónde va a ir, sepa cómo lo va a hacer. Todas las estructuras son diferentes. y revisar mi área donde voy a Correcto, movilizarme. correcto. Ante un deslizamiento, que esto se ve muy frecuente, de pronto no en Chiriquí, sí. pero sí se ve en el área, por lo menos de San Sí, Miguelito. San Miguelito, bueno, estamos sufriendo mucho en tierras Café, Tierras Altas también. Vimos uno también recientemente, creo que fue en San Miguel, Ahí, de Pacora, que un en muro... correcto, también. Se- lo mismo. ajá. En deslizamiento es importante siempre, bueno, por lo general, todas las casas tienen la visión hacia afuera, ¿verdad? No he visto casas todavía que hayan construido con la cara hacia el cerro, así que ahí sí es lo más pronto que puede usted evacuar de manera segura hacia afuera de la residencia. Por lo general son los cuartos que reciben eso. De nuevo, en prevención allí, usted tiene que saber cómo está su talud. En los últimos casos que hemos visto, el talud no había. Estaba Correcto. cerrito, cuarto. No, Exacto. tiene que haber una distancia, que esa es tu distancia de seguridad que está reglamentada y tiene que estar el muro, el muro no, el cerro tiene que estar construido. Eso, usted acaba de o el muro. El Esa es muro. otra cosa que se han puesto las personas a inventar. Vamos a construir un muro de contención que eso aguanta. Y eso nada más es bloque y cemento y eso no tiene un amarre de nada. Y No, Correcto. el muro de contención no es fundación de bloque. Correcto. Tiene que meterle zapatas. Dependiendo del tipo de muro, ahora le estamos metiendo muchos gaviones. Le estás metiendo gaviones para apuntalarlo y le estás metiendo otro tipo de fundación a la misma estructura. No es bloque. Y si es bloque, lo tienes que, como que me dice, armado. Y ¿no? sin meternos en el tema polémico de las promotoras y de las constructoras, encontramos el asunto de que construimos o compramos una casa, una barriada que Y está ahí- cerca de un río que pasa por ahí, de una Bueno. quebrada, y te la venden y después nadie se Sí. hace responsable. Pero, Entonces, ¿cómo? pero no. Usted es un profesional. Ustedes dos no se les permite comprar casas al pie de quebrada. No compren casas al pie de cerro. Una vez me criticaron por esto. Yo le decía, pero espérate, es que ¿qué sucede? Tú compras ahorita, están felices, se enamoraron, se casaron, los hijos, y después voy para viejito. ¿Y qué pasó? Pierdes la capacidad de financiamiento. El muro de contención tiene que venir, si es posible, hasta con la misma casa. O por lo menos que te pongan un muro y tú lo refuerzas con zapatas. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es la zapata? Es una estructura de L que tú le metes al muro en fundación y eso lo que te hace es reforzar la instalación. Entonces, ¿qué es? De nuevo, es prevención. Cuando usted va a comprar su casa, no la compre al lado de cuerpos de agua, no la compre al lado de Los ningún relieves. tipo de accidente Y si es la que topográfico. le tocó y la persona pues Te no tocó. sabía, estamos poniendo en el escenario nosotros, pero si es otra persona que llegue. Ah, yo creo que a dice, Francisco "Oye, le esa es la tocó que- la... Sí, yo Yo creo creo también. que le tocó Vamos la a decir casa que sí. con él. No, ok, digamos gracias que por ya eso. la que había. Diferente. Si la persona no tiene capacidad e invadió, entonces aplica lo mismo. Porque ¿qué sucede? Me estoy encontrando con un escenario donde tú vas y verificas que me he inundado 3 veces. Y entonces, me he inundado 3 veces, pero espérate, el nivel era bajito, así que no tenía problema. Pero ahora rebalsó. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo en términos de la condición, pero tú te metiste en un área que era susceptible ¿a qué? A inundaciones o a deslizamiento. Entonces tú tienes que ver ese escenario antes de que... ¿no? Ahí viene el tema del pobrecito. Es relativo, Exacto. porque entonces queda el Estado, todos ustedes pagan impuestos, estoy seguro. todos Ahora, pagan estábamos en la impuestos. parte preventiva, pasamos Sí. a la parte de reacción. Kevin, ustedes dan una respuesta ante cualquier tipo de sismo, digamos, no es lo que queremos, pero hay personas que resultan heridas, tal vez no de gravedad, pero resultan heridas. ¿Cómo es esos servicios, pues, de lo básico, la atención básica que ustedes le brindan una vez llegan e identifican, bueno, estas son las personas que fueron afectadas? ¿Cómo es esa atención que le brindan ustedes a las personas? Bien, primero que todo nosotros tenemos que identificar cuáles son las personas que han salido más afectadas. A raíz de esto nosotros vamos a tratar de extraer a esas personas en caso de que, por ejemplo, estemos atrapados en un edificio debido a un sismo. Luego que extraemos a estas personas, nosotros las vamos a ubicar en un área segura, un área que nosotros denominamos el punto de encuentro, que todas las estructuras, todas las edificaciones deben poseer. Esto es una parte de lo que se planifica, por decirlo así, se menciona en el plan de emergencia. Nosotros llevamos a esas personas a un punto donde se concentran las víctimas y ahí se les brindarán lo que son los primeros auxilios. Tenemos que tener equipos entrenados para desarrollar estas actividades. Esto le llamamos brigadas. Estas brigadas van a brindarle la primera atención, van a atender a las personas dependiendo de qué tipo de lesión ellos tengan. Y Kevin acaba de decir,
personal capacitado. Si usted que está en casa no es ese personal capacitado, sí está bien que usted quiera No de se crea pronto Superman. brindar la ayuda, pero usted no se crea Superman porque puede salir lastimado y de consideración por estar inventando y haciendo maniobras que usted no conoce y que a veces las personas por tratar de ayudar y de brindar ese apoyo las realizan, Francisco. Sara, hace unos minutos, comenté el tema de reacción, de usar la linterna, porque leía que, bueno, en la mayoría de los edificios, son ya más acá en la ciudad, tienen sus tuberías de gas. Y luego de los sismos, pues a veces quedan resentidas estas tuberías y se recomienda a la población no encender velas o fósforos porque puede, si hay un escape, puede ocurrir una explosión. ¿Qué es lo recomendable entonces? ¿100% de las personas tener su linterna o hay casos en los que se puede, bueno, este sí, este no? Bien, lo primero que tenemos que tipificar es en qué contexto vivimos, ¿no? Luego de esto, si se da un sismo, notamos que hay una afectación estructural o de las instalaciones donde nos encontramos, uno, no prender fuego, es un factor fundamental, estar claro de que eso puede ser una fuente de explosión si hay salida de gas. Dos, importante, cortar el suministro eléctrico. Si nosotros estamos claros de que el edificio tuvo un movimiento fuerte, pudo haberse resentido, hay que evitar fuentes posibles de ignición y esto nos la da tanto el fuego como la electricidad. Entonces, cortar el suministro, si está en la medida de lo posible de nuestra seguridad, hacerlo. Es como bien explica Kevin, es el tema de brigada. Y el proceso de brigada va acompañado de un proceso de capacitación. Entonces, no es improvisar en el momento del escenario qué vamos a hacer. Tiene que haber un programa, tiene que haber un proceso de formación, porque cada brigada es diferente. Hay una brigada de evacuación, hay una brigada de primeros auxilios, hay una brigada de extinción de incendios, hay una brigada de rescate, hay una brigada de seguridad. Cada una cumple un rol fundamental y en una estructura, en un engranaje, cada una tiene un valor fundamental que se logra al final buscar un nivel de capacidad y resiliencia de la institución en la cual se ejecute. Por lo menos a nivel de UDELA, en la extensión Chiriquí, hemos estado practicando constantemente ejercicios de desalojo, ejercicios de simulacro. Recientemente, el día 4 de julio, los chicos de cuarto año organizaron un evento donde pues lograron organizar tanto al personal administrativo, el personal docente y estudiantes y vincularon a los estamentos de emergencia. El nivel de organización que tuvieron los chicos es un aporte a la comunidad educativa y nos queda a nosotros como institución dejar una base estructural en nuestra institución como UDELAS para tener una capacidad de respuesta, comprendiendo de que sí, la provincia de Chiriquí está expuesta a múltiples riesgos que quizás son otros condicionantes que no se dan en el resto de Panamá. Tenemos la parte volcánica, sísmica, hídrica, entre otros contextos sociales que se dan. Entonces es importante que cómo nos desenvolvimos y cómo funcionamos con el estamento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, de los LINCES, SINAPRO 911 que participaron del evento. Ahora, Kevin, me gustaría conocer, porque hemos hablado de cómo ustedes forman sus brigadas y se preparan. También vimos que, bueno, en llegar y tratar a la población es un poco difícil porque cada quien va a actuar de una forma distinta. Cierto. ¿Cuáles podrías mencionarme tú que sean algunos de los mayores retos con los que se enfrentan ustedes cuando llegan ante situaciones de emergencia, de cualquier tipo de desastre, y tienen ustedes pues que llegar y, bueno, ustedes son los primeros que tienen que decir, no podemos perder la calma, tenemos que concentrarnos en que nuestro objetivo es venir a ayudar a la población? Bien, el principal reto que yo considero que nosotros podemos tener es al momento de nuestra llegada mantener una organización. Muchas veces es muy difícil tener una organización cuando hay un grupo demasiado grande, demasiado extenso. Bien, el ejemplo que daba el licenciado Contreras del simulacro que nosotros realizamos, nuestro grupo es grande, pero nos costó organizarnos para desarrollar esto. Al momento de nosotros llegar a una emergencia, tenemos que tratar de mantener el control, tratar de mantenernos nosotros mismos en calma para que la sociedad pueda ver esa confianza en nosotros, para que ellos puedan vernos a nosotros como un punto de apoyo y disminuir un poco el temor de ellos. Así ellos se van a dejar ayudar, por decirlo así. Va a ser más fácil manejarlos a ellos de esa manera. Importante, que ellos mantengan esa calma para romper la tensión que hay en el momento. Sí, porque si la ayuda llega y está más nerviosa que yo, que estoy pasando Peor, en ese se momento, vuelve peor. caos Entonces, completo. correcto. Bien, es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como UDELAS Universidad y en Twitter e Instagram como @UDELASOficial. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta en la parte final de este su programa La Voz de Udela. Recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, ya llegamos lamentablemente a la parte final de La Voz de Udela, ya este último bloque, para abordar el tema de sismos y toda esa prevención que debe haber y también esa información correcta que se debe manejar al momento de que se presente este tipo pues de alertas. Como decía el profesor, no diga alertas porque da miedo, pero es así. Y que bien lo ha dicho el señor Omar Smith, director de SINAPROC, lo importante que es divulgar esta información, no ahorita, porque como dice él, no es una moda porque ocurrieron sismos recientemente. Sino tener esa campaña como constante y que para las que la personas población sepan. se eduque y pues se culturice en este sentido. Queríamos conocer un poco. Sabemos en Panamá que ante una emergencia, pues el SINAPROC debe ser la fuente oficial. Cometemos el error de ir a las redes sociales y dejarnos, como usted mencionó, el tema del audio no, de es que WhatsApp de la profesora, o cualquier cuenta de actualidad, información, etcétera. El SINAPROC es la fuente oficial. Ustedes emiten los comunicados sobre los temas. Mencionaba el profesor Alberto una confusión que se crea cuando la gente lee alerta verde, alerta roja, alerta naranja. Todas estas alertas crean confusiones. Sí. El mensaje es sencillo y claro para la población. Cada vez que leemos la palabra alerta, ¿debemos alertarnos nosotros? Sí. ¿O tenemos que conocer cada una de estas alertas? Las dos cosas. Cuando uno emite una alerta, es precisamente para que tú salgas de tu estado de confort. Sí, no quería usar la palabra, pero sí, estado de confort y aumentas tus capacidades. ¿Qué problema tenemos con las alertas? Y tengo hoy, esta semana, una ponencia sobre eso. Es en cuanto que la alerta la diseñamos fue para los organismos, no la diseñamos para la población. Entonces hay un error que viene de más de 10 años que tenemos que ver cómo lo corregimos. Tenemos que ver cómo lo vamos a corregir. Entonces, ¿qué significa eso? De que si usted, esta alerta última, es un aviso de prevención lo que se emitió sobre el tema de mar de fondo. Si tú vives en Paitilla o tú vives en Costa del Este sí, pero en los edificios, tú tienes que tener precaución porque de repente en las calles que tú sabes que se pueden inundar por oleajes, pueden sufrir algún tipo de afectación. Pero no te tienes que preocupar por el cuerpo de agua como tal. Pero si tú decidiste viviendo en esos lugares que vas a ir a la playa durante esos días, tienes que tener precaución aumentada. Al final la recomendación es no vayas durante ese momento. Pero diferente. ¿Qué significa una alerta verde por eventos hidrometeorológicos? Inundaciones. Entonces, si tú vives en un área que no es susceptible a inundaciones, no es, digamos así, la alerta para ti. Pero si vives en un área que se inunda, entonces sí es para ti. ¿Cómo definimos eso y cómo no? Digo, realmente la alerta se emite para todos y la idea es que cada una de las personas la asimile. ¿Cómo llegamos? Ya logramos mandar el mensaje. El problema no es ese. El problema es cómo yo logro de que el mensaje se adueñe a uno. Que nosotros cuando te emite la alerta significa, hey, la maleta, hicimos la maleta mujer, entonces hay que recoger, arreglarla, los niños están listos, tenemos la mujer. Eso es lo que debe, ese es el mensaje que debe emitirnos la alerta. Es como se diría estar ojo al Cristo, como diríamos en buen panameño. Usted tiene que estar pendiente de que algo puede pasar. Siempre estoy ojo al Cristo. Lo que es importante en una alerta verde es estar doble ojo al Cristo. Porque ahora sí va a bajar y va a caminar. Me explico, eso es. Si sube de color, así mismo te va diciendo, bueno, en roja ya, Cristo está aquí. Llegó. Sí, llegó. Ahora, es importante saber, ante este tipo de situaciones, a qué números llamar y saber que el SINAPROC, como entidad que se encarga de esto, ¿estamos preparados para eso? Bueno, el profesor nos dice, nunca se está preparado del todo, pero por lo menos contamos con el apoyo de qué cantidad de equipo humano. 520-4429. 520-4449. 29. Sí, ese es el teléfono de emergencia. Queremos ver cómo lo reducimos a un teléfono de 3 dígitos. O, mejor dicho, vamos a buscar al 911 para que sea nuestro teléfono de emergencia, que es lo que debe ser, y entonces nos retornen las... Que era lo que yo decía, porque uno va a llamar a la policía, es un número, al 911 otro número, llama a seguridad ciudadana otro número. Hay que salir del directorio de la casa. Así mismo. Correcto. Por eso te hablaba de la tarjeta, pero no, aquí ya se creó un 911, nosotros fuimos fundadores de eso. Ahora mal te voy a decir, mira, te da un teléfono de 7 dígitos. ¿Tú crees que tú te vas a acordar de eso? No, y en el momento asustado menos. Correcto. Pero todo el mundo se va a acordar de 911. Entonces, que debería comunicarse. Nuestro proyecto es que todo vaya a eso, 911, y que 911 entonces retornen las llamadas, todas vayan allá. Señor Omar, garantizar a la población, el equipo con el que cuenta el SINAPROC para dar respuesta. Bien, el equipo que se mantiene hasta el momento es un equipo, digamos, funcional. Tiene que ser reforzado. El talento humano, casualmente estamos tratando de que los licenciados de urgencias médicas les interese entrar al Sistema Nacional de Protección Civil. Las cosas, muchachos, son caros, así que, bueno. Entonces, sí, la idea es profesionalizar la organización, porque de verdad que es necesario el talento humano.
hay muy buen talento ahorita, pero debemos aumentarlo y también aumentar las capacidades de identificación de riesgo, que parece como risible, pero no hay evidencia de que eso se esté dando. La idea es meternos hacia allá. Sí, nos hace falta equipo, pero el presupuesto, una comparación, el presupuesto de protección civil es de 5 millones, el presupuesto del municipio de David es de 8 millones, wow. El presupuesto de bomberos son 72 millones, entonces es interesante ver cómo van las cargas distribuidas en cuanto a no es algo equitativo. No, para nada, pero estamos haciendo lo que podemos. La idea, el reto está lanzado y hay que ahora, cumplirlo. Udelas no se queda como siempre Saray solo con ver los toros desde la barrera, como se dice. Sino que también es parte activa de toda Formamos esa... a estos profesionales Así de urgencias médicas y desastres. Profesor, usted es el coordinador de la carrera. Así de manera general, lo importante que es el papel que desarrollan estos chicos dentro de la carrera, y para todo aquel que esté interesado que se pueda en sumar. inscribirse en la carrera, ¿cómo puede hacer? ¿Qué requisitos necesita? Bien, bueno, la carrera, primero hay que conocerla, y la carrera tiene 3 ejes de composición. La parte de urgencias médicas como tal, que es el técnico de urgencias médicas, que es la profesión en Panamá. La parte de la gestión de riesgo, que no hay ninguna universidad que brinde esta formación y preparación en lo que es a riesgo a desastre. Somos únicos en este tipo de formación de profesionales. Y pues tenemos también el componente de rescate dentro de la formación del estudiante. Definitivamente todo aquel que aspire a ingresar al mundo de la comunidad de emergencia, que requiere estudiar una carrera como esta, pues debe tener pues, una buena condición de salud, ser bachiller en ciencia, y pues tener mucha disposición de aprender, porque nosotros trabajamos en crisis y bajo muchos niveles de estrés. Ese es el funcionamiento de la comunidad de emergencia. Ahora, UDELA no solamente se queda en esto, no solamente en la carrera de urgencias médicas. Recientemente estamos generando propuestas con el fin de ayudar a los estamentos y a las políticas de Estado a mejorar las capacidades de respuesta. Recientemente hemos aprobado un diplomado para lo que es conductores de operadores de vehículos de emergencia. Hace 2 semanas y media fue aprobado este diplomado con el fin de darle una oportunidad académica a estos conductores de ambulancias o de otros estamentos como SINAPROC, bomberos, que no reciben una formación como tal formal, sino más que nada a nivel de cursos, y darle un peso académico, un respaldo académico en esta línea. De igual manera, trabajamos ya en una propuesta con el Sistema Nacional de Protección Civil con el fin de generar una carrera enfocada al rescate. Definitivamente es una necesidad del país. De verdad, nuestros profesionales de rescate del día de hoy en Panamá lo hacen con toda la vocación y el profesionalismo del mundo, pero lamentablemente no son formados a nivel de carrera universitaria. Y es una necesidad. Ellos se forman a nivel de cursos. Entonces necesitamos profesionalizarlo para que lleguen a ser devengados tanto un salario como una profesión como tal en Panamá, que la necesitamos, y la necesitamos cada momento. En verano hay inundaciones, en verano hay playa. Es darle ese reconocimiento a los héroes sin capa. Correcto. Sí. Finalmente, Kevin, ese mensaje que le das a los chicos entonces interesados en la carrera, vocación, que es, creo que el principal requisito para estudiarla. Bien, como usted lo dice, principalmente es la vocación. Esto es una carrera muy bonita. Principalmente la sensación de querer ayudar a una persona que requiere o que está necesitando ayuda para sobrevivir, para tener una mejor probabilidad de sobrevivencia, por decirlo así. Esta carrera nos va a ayudar a nosotros a brindarle un apoyo a la sociedad, no únicamente como emergencias médicas, sino bien también, como lo dice el licenciado Contreras. Nosotros estamos capacitados en gestión de riesgo, tanto así que nosotros en lo que va del mes de junio y julio hemos brindado muchas capacitaciones en iglesias y escuelas. Hemos sobrepasado ya más de 1,000 personas brindándole docencias pequeñas, pero que son valiosas, sí, es correcto, en primeros auxilios, en planes de emergencia, para que la sociedad conozca de esto y sepa qué hacer ante una emergencia, puesto que ellos también pueden ayudar a salvar una vida. Es un dicho que nosotros tenemos: cualquiera puede ayudar a salvar una vida si tiene el conocimiento que se requiere. Entonces yo incito a aquellas personas que están interesadas en ingresar a la carrera de urgencias médicas, que lo hagan. Es una carrera muy bonita. Nos va a ayudar como sociedad a seguir adelante. Bien, Saray, les agradecemos a estos 3 grandes profesionales que nos acompañan pues para divulgar información tan importante y que, nos, como bien dice Kevin, a cualquiera nos toca y a cualquiera nos puede ayudar. Así es, y lo importante, Francisco, recordar llamar siempre a la persona indicada. Correcto. Para el momento de alguna alerta. Fuentes oficiales. Así es, fuentes oficiales. Será entonces hasta el siguiente miércoles con una emisión más del programa La Voz de las Buenas Noches.